Listo, arrancamos. Entonces, dice elaborar documentos de acuerdo con las normas técnicas. Esa es una competencia, una de las materias que van a ver. Esta competencia tiene un código, o sea, aquí van a ver muchos códigos, ¿listo? No es necesariamente que se los tengan que aprender, pero sí es importante que los tengan claros, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a entrar, por ejemplo, a Sofía Plus o a la página ¿de qué? A la plataforma de la Blackboard a ingresar su información, sus trabajos, muchas veces aparecen solo los códigos, ¿listo? Entonces nos dice que esta competencia de elaborar documentos es equivalente a 192 horas, ¿cierto? Les decía que más o menos 192 horas equivalen a un poco más de un mes de formación, ¿listo? Ahora, la siguiente parte nos dice que esta competencia de elaborar documentos cuenta con 5 resultados de aprendizaje o 5 grandes temas que usted va a ver durante ese mes de esa competencia. ¿Listo? Entonces nos dice, la primera competencia que vamos a trabajar es reconocer el documento de acuerdo con el asunto, la norma técnica y el tipo de texto. Entonces, es diferente una carta de invitación a una carta informativa, a un memorando y a otro tipo de documentos. De acuerdo a la información que tenga cada documento, se maneja pues la información específica. ¿Listo? El segundo resultado de aprendizaje se dice que es proyectar la redacción de los documentos empresariales y de textos de acuerdo con el asunto, la norma técnica gramatical, tipo de texto y política organizacional. ¿Qué nos dice ahí? Entonces, hay que empezar a realizar documentos empresariales, cómo se digitan, de acuerdo a la norma gramatical. Entonces, recuerda lo que hablábamos, que cómo debe ir el encabezado, cómo debe ir dirigido, cómo se redacta el texto. Cada organización, cada empresa tiene una forma de escribir, ¿sí? Es como algunas cartas, por ejemplo, algunos escriben, reciba un cordial saludo y éxitos en sus labores. Empieza una carta. Otras compañías les gusta siempre escribir, eh, de acuerdo a su solicitud, nos permitimos informar que, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esa normatividad que tiene esa empresa, se debe seguir la redacción de esos documentos. ¿Listo? Que el tipo de letra, todas las empresas no trabajan con el mismo tipo de letra, el mismo tamaño. Entonces, por ejemplo, en algunas organizaciones les gusta trabajar con, por ejemplo, el SENA, les gustan sus documentos en Arial, el tipo de letra Arial 11, tamaño 11. Otras empresas les gusta, por su tipo de manual de imagen corporativa, trabajan con la letra Verdana, que es otro tipo de letra en tamaño 12. Otros les gusta trabajar con la letra Calibri, ¿sí? Cada empresa tiene un manual de imagen y le dice a usted con qué tipo de letra debe trabajar, ¿listo? ¿Quién me ayuda a leer, por favor, la que dice 05, corregir textos? ¿Quién me ayuda? Corregir textos. Corregir los textos, documentos redactados teniendo en cuenta las arber- ar- observaciones, las normas gramaticales, técnicas y políticas de las organizaciones. Ok, entonces de pronto a usted le llega una información, unos textos escritos, y usted qué debe hacer, corregirlos. Si usted ve que están mal redactados, que tiene mala ortografía, que debe organizarle algún tipo, por ejemplo, nosotros llamamos justificación del texto, o sea, que todo quede parejito, que no quede como mordidito, que tenga tabulación, que algunas palabras importantes vayan en negrilla, que si es un texto importante lo debemos subrayar o ponerlo entre comillas. O sea, usted debe saber cómo va esa documentación y cómo lo debe organizar de acuerdo a los textos que maneje la empresa. Otra persona que me ayude con el punto 4, comprobar. Yo, profe. Comprobar que los documentos elaborados cumplan con la norma técnica, gramatical y políticas de la organización. Ok, entonces igual, usted verificar que esos documentos que usted está elaborando o que le llegan, usted comprobar que cumplan todos los lineamientos de la empresa, como los trabajen, que cumplan las normas técnicas. Entonces le decía, si son por normas APA o ICONTEC, bueno, de acuerdo al sistema que esté manejando la organización, cómo van esos documentos elaborados. ¿Listo? Recordar que siempre debe tener la documentación, el tema del qué, me estaba pidiendo alguien la invitación por acá,
que siempre deben tener que el logotipo de la compañía para pues asimilar que es un asunto serio. Si ven que los documentos vayan firmados, usted sabe que hay documentos que si no están firmados no tienen ningún tipo de validez, entonces ustedes deben verificar eso. Listo, y vamos en ahora, la número 3, ¿quién me colabora? Yo, profe. Gracias. Elaborar documentos empresariales y de textos teniendo en cuenta la redacción, las técnicas de digitación y transcripción, la tecnología disponible, velocidad, precepción, normas de seguridad y salud en el trabajo, normativa y políticas de la organización. Bueno, entonces en esta como tal, en este resultado de aprendizaje, uno, digamos, se va a mirar todo el tema que si usted sabe transcribir un documento. ¿Qué es transcribir? A usted le entregan, por ejemplo, una hoja. Mire, por favor, transcríbame esa hoja nuevamente. O sea, pásemela de la hoja, pásemela al computador, digítela nuevamente. Entonces, vamos a verificar si usted es capaz de coger que esta hoja que le acaban de dar quede igual. Que quede igual a como está en la hoja. Entonces, digitar, que tenga las mismas márgenes, que tenga el mismo tipo de letra, ¿sí? Entonces, ese tema de transcribir muchas veces les va a tocar. Les entregan un documento, tome, transcríbame eso, hágamelo nuevamente porque hubo un asistente que de pronto no guardó el archivo. Entonces, ¿qué nos tocó? Como no aparece el archivo, volverlo a hacer. Entonces, es clave tener, coger esos documentos y volverlos a rehacer. Entonces, volvemos, hacemos el resumen. Tenemos la competencia que se llama elaborar documentos de acuerdo a las normas técnicas. 192 horas. En esa competencia van a haber 5 resultados de aprendizaje o 5 grandes temas. ¿Listo? Cada uno de estos resultados de aprendizaje son evaluables uno a uno, con aprobó o no aprobó. ¿Listo? ¿Lo sabe hacer o no lo sabe hacer? ¿Listo? No es de 1 a 5, no es de 1 a 10, no es, ¿cómo es? Aceptable, deficiente, ¿sí? Como en el colegio, no. Aquí se evalúa, ¿sabe o no sabe? ¿Aprobado o desaprobado? Cada uno de estos resultados, ¿listo? Para que usted vea esos resultados de aprendizaje, más adelante en este texto nos dice qué conocimientos va a ver usted durante el proceso, o sea, qué temas específicos. Recuerda que ayer hablamos de actividades específicas. Entonces, ¿qué actividades va a aprender usted para poder cumplir estas 5 competencias? Entonces, aquí le hablan que va a identificar, de acuerdo a cada norma, no sé si se fijan acá, el 01 corresponde con este resultado, con este código, y le dice, para que usted reconozca documentos de acuerdo al asunto, que es la primera, usted debe tener los siguientes conocimientos. Debe identificar qué es un documento y las clases de documentos que existen. Identificar el concepto de documentos empresariales. Identificar el tipo de texto. Para la competencia 2, perdón, para el resultado de aprendizaje 2, resultado RA, resultado de aprendizaje, dice interpretar las normas técnicas, gramaticales, ortografía para la elaboración de documentos, interpretar la estructura, cualidades y clases de tipos de párrafo, reconocer las técnicas de redacción, elaboración de documentos, ¿listo? Y así cada una de las competencias tiene unos temas que va a trabajar, ¿listo? Después hablan de los conocimientos del saber. O sea, ¿usted qué debe saber para hacer esos resultados de aprendizaje? Entonces, en algún lado ya le hablaban a usted qué son conceptos y clases de documentos, ¿cierto? ¿Cuáles son las normas técnicas que se tienen en cuenta para la elaboración de documentos? O sea, usted no puede hacer una carta, que a veces me pasaba, por ejemplo, en diseño gráfico, me hacían una carta y me la hacían con una letra, con letra cursiva, con toda la, por ejemplo, escribir todo un texto en mayúscula. No se puede hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí como están presentando, gramaticalmente no se ve bien que todo esté en mayúscula. ¿Listo?